Puse el auto. Ahí, yo quería meterme a ponerle al tiro los módulos al controlador y ahí. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Cómo necesita eso? Pegar 00. Es el controlador que es el 362. A ver, aquí no lo entiendo. Entonces, le puse gap 001 y gap 002. También se puede poner. Aquí arriba voy a ponerle en ese controlador, le voy a cambiar el número. el controlador le coloco 750 8212 G2 RS. Sí. Eso es que. CFC y crear proyecto. Ah, es que está cambiando. Ah, claro, no puedo darle ese número. No. Igual que no puede partir. No puede partir el número. Ahí tiene que ser con guión abajo, no puede ser con guión. ¿Cuál era el modelo que estaban utilizando para los acopladores? El acoplador es el 362. 750 362. Ya. Ah, y le coloca dos veces ese, ¿correcto? ¿Que esa calle tiene dos? Ya. Ya, vamos bien. Entonces. ¿Van con algún módulo al lado? ¿Que aquí no aparecen así? Sí, no, claro. Ah, eso es lo que quería pasar. Eso es lo que quería. ¿Tú sabes cuál es la tarjeta? Tengo los planos acá. Del Sí. 001. ¿Del gabinete 001 o del PLC? No, los PLC no llevan tarjeta, ¿sí? Si llevaban tarjetas. Lleva una tarjeta cada uno. De ahí llevan la 14 y a la de 1405. Pero ¿cómo le agrego? ¿Cómo tratáis? ¿Cómo tratáis? A ver. Voy al network. ¿Ya? Y hago doble clic sobre el equipo que quiero revisar. Ya. Yo si lo hice delante no funcionó. Pues está bien, ¿no? Ahora sí. A mí sí. Y aquí pongo la 1405. Que son entradas digitales, ¿cierto? Sí. 1405. La selecciono y la Sí. Cada uno de los PLC tiene una. Hagamos. Entonces la PLC va a un módulo de entrada. Sí. Sí, un módulo de entrada. ¿Y ese qué código tiene? 1405. Entonces, ¿solo trae la entrada? Sí. Sí, en el PLC. Lo que pasa es que los ríos, los acopladores son los que tienen todas las señales. La frontera. Aquí tenemos el 2.
Eso que le agregó al último, ¿es el mismo PLC? El otro, que son dos PLC. Ya. Ah, el mismo, pero con otro nombre. Y yo podría ir y agarrar un gabinete y después de haberlo asignado y todo. Por ejemplo, yo voy, hago uno de los acopladores y digo, ya, este va a tener no sé cuántas tarjetas. Va a tener estas tarjetas, van a tener esta identificación, los canales van a tener esta identificación y todo eso. Y dejo armado uno. Y ese lo puedo agarrar, lo puedo copiar y ponerle otro tag. ¿Sí? O sea, como total. O sea, como hacer toda la configuración de este acoplador y decirle ya, quiero que este acoplador de acá sea de la misma forma. O sea, agarrar este, lo copio y lo pego acá. Ah, sí. Eso. Para no tener que poner 20 tarjetas y definir 200 canales. Por ejemplo, el 001. Es que, por ejemplo, el gabinete 001 al 004 son todos iguales. Ya lo sacamos. ¿El 001 qué tarjeta tiene? Tiene 2 de 455. Ya. 455 más 2. Tiene 5 de 1405. ¿Y las 1504? Y tiene 3, 1504. Y eso es para los 5 gatos. Sí. Esos son del 1 al 4. Del 1 al 4. Ya. Sí. Yo puedo seleccionar desde acá, en el listado. No, qué mal. No. No, qué emoción. Está súper bueno eso que muestre con imagen lo que vamos agregando. Sí, Es súper útil. Es muy intuitivo. No, no me la sé. A ver, bueno. Encima tengo licencia por 30 días. Me está puro jugando. ¿Y la definitiva dónde? ¿La definitiva para quién? ¿Dónde van a entrar esas? Son 2 licencias. No sé quién las va a tener, pero yo ya tengo acceso a las 2 licencias. Así que si se lanzan, ¿no? Ya mira ahí. Se van a quedar con una. No voy a pagar nada. Yo ya armé el 101. Sí. Entonces, yo tengo que exportar configuración. Ya. Eso me guardo en el archivo y ya lo hice. Entonces me voy a Network. Paro en el que también lo hice. Tú del 1 al 4 tienes, ¿cierto? Sí. Importo configuración. Y la grabé como GAP 1 a 4. Ya.
Pero, por ejemplo, también te va a decir, te va a quedar marcada la identificación de cada uno de los canales. Eso también se puede importar. La variable De los canales que tienen las tarjetas. ¿no son los nombres? Sí. ¿Y por qué yo cliqué eso y a mí no me apareció así? ¿Ya? Sí, porque no, o sea, yo no lo configuré, pero sí, porque tú lo pones el nombre. Si yo lo hubiera configurado. Sí, pero yo no sé si la realidad tenga la Sí, sí, ya. Ya, perfecto. No, que viene. Tengo una consulta. Sí, Por ejemplo, yo hice eso en el gap ya 001, ya. que sería el gap con los 2, 4, 5, 5, 5 y todo lo que corresponde. Ya, vuelvo a network. Yo puedo agarrar y copiar y pegarlo 4 veces y es lo mismo. O sea, independientemente de la entrada y la salida, que en este momento para mí no son importantes, solamente el controlador, si lo copio y lo pego en el network, está todo bien, no hay ningún problema. Es lo mismo que usted acaba de hacer. Hazle. ¿Copiar y pegar eso? Sí, No sé, yo creo que si te hace lo hace igual, sí. porque por lo menos con el PLC está lo mismo. Sí. Los parece que. Bueno, sí. Después todos tienen las divisiones de red que hay que cambiar. Aquí lo que vamos a tener problema es que vamos a necesitar. No puedo conectar el 1 así. Puedo conectar el 1 directamente. Como yo tengo, como tengo dos PLC, está la aplicación del PLC1 y del PLC2. Sí. Es importante que también lo tengan. No se confundir entre uno y otro. Sí. Perfecto. Esto es exactamente lo que queremos ver porque es exactamente lo que va a tener que configurar. Entonces, puede ver el mapa. ¿Por qué es diferente el gap 5 de los otros? Porque el GAP 5 está relacionado con el silo 5 y el silo 5 es un solo silo. Ah, En cambio, el gabinete 4 tiene dos silos. El gabinete 3 tiene el silo de nitrato de amonio, que es mucho más grande. Los otros también. ¿Y el 5 cuáles son las tarjetas que tiene? Tiene dos tarjetas de entrada análoga. Ya. Tiene dos tarjetas de entradas digitales y una de salida digital. ¿Podría repetirlo, compañero, para anotarlo? ¿Los 5? ¿Es seguro? Dos análogas. Es que me acuerdo que uno de estos tal vez tenía como 4, ¿no? No. Bueno, puede ser que en algún momento haya cambiado. Porque también ha ido cambiando el listado el estado de entrada y salida. Así que también sí, pero quiero verlo. Lo estoy haciendo en base a la revisión que mandaron ustedes el plan. Y esa, sí, evidentemente no está actualizado porque recuerdo que sacamos una de las entradas. Sí. Una de las entradas de un PLC, del PLC2, el 102, sacamos la tarjeta y la cambiamos por una DO. Por una DO en el gabinete 5. Sí, pero por el momento dejémoslo con el esquema que tenemos los planos de ustedes. Entonces eran dos análogas en el 5. Dos análogas. Dos análogas, dos DI y una DO. Por lo menos hasta la revisión 2.
Entonces sí debería quedar más o menos el esquema. Y el 1405 eran tarjetas Trae que tal, 16 canales. de 16 channels. Y el 1504, La misma pero digital de salida. ya, bacán. Y el 455, ¿qué vendría siendo en este caso? 4 entradas. 4 entradas. Ya. Aquí, en este esquema, tenemos esto con, bueno, una pasada por los switches para hacer la comunicación. Ah, sí. Pero en este caso, en este esquema, quedaría como que el PLC es el maestro y todos los demás son los esclavos. ¿Sí? No es que O sea, no, aquí no están los switches. Sí, pues. Pero no es que como uno de los acopladores sea maestro para otro acoplador. No, eso lo podéis definir. No, que Parece como esto. eso se define automáticamente en todo caso, ¿no? Sí, eso es lo que está viendo, lo tengo todo definido. Acá se pongo la relación, dice PLC1, maestro, slave, hay que saber lo que es eso. Pregunta de este programa como tal, uno puede sacar diagramas de conexión, ¿no? No sé. No. Conexionado interno de los gabinetes, cosas así. ¿No? Ya. Es que estaba pensando que se parece en el tema de cómo se conectan y todo eso. Se parece al SPI. Bueno, en algunas cosas, pero el SPI es como para hacer diagramas de conexión. No recuerdo cómo al SPI. El SPI no fue muy intuitivo. Ya. Por ejemplo, teniendo esto ya hecho, yo puedo agarrar esto y eh, exportarlo a una tabla Excel, una cosa así. ¿El diagrama? No. Para que esto me entregue, por ejemplo, las salidas que tiene. O sea, en qué tarjeta está, qué salida está. Ah, no, uno exporta un archivo CSV que sea. Que al final es como archivo de texto. Sí. Sí, también. Sí. ¿Podéis mostrar cómo se hace eso? Esto es para ver, para hacer las pruebas. Yo si puedo agarrar todo esto y ¿cómo se llama esto? Agarrar el listado de entrada y salida y hacer un match. Y que me queden todas las señales identificadas. Porque si es así, te dice la mitad. Está bien, pues somos equipo. ¿Está bien? ¿Eh? Bien ahí, compañero, bien. Yo sabía que por algo lo mandaron a usted aquí. Me dijeron que viniera como el látigo, pero dije. Lo tenía prestado. Sí, por ejemplo, este es el tú. Tomo el 1 y exporto el idioma que sea. Ya. Entonces, veamos que
Se puede llamar. Estos son los packs. Sí. Que no lo tengo. Entonces yo no lo definí. ¿Eso es lo que necesitáis? Ya. Agarra. Sube al de más arriba. Al primero. Agarra ese y cambia